Los tipos de auditoría, ¿no? Muchas veces no podemos clasificar, por ejemplo, la auditoría. Como la contabilidad también tiene sus propias especialidades. Hay auditores, colegas auditores que se dedican, por ejemplo, a la parte tributaria. Solamente, digamos, se dedican y especializan en el área, digamos, de auditorías tributarias. Hay otros colegas que se dedican a la parte gubernamental, hacen de auditores gubernamentales en entidades del sector público. Es otra especialidad, es otra especialidad. Otros se dedican a auditorías, por ejemplo, de lo que vienen a ser entidades sin fines de lucro. No, pero clasificaremos de una forma adecuada los tipos de auditoría. Están las auditorías financieras, ¿no? Cuyo objetivo es el de emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros. Es, podemos decir, eh, la auditoría más antigua que tiene prácticamente, digamos, el, en este caso, digamos, la profesión de la auditoría, es decir, nace prácticamente con la auditoría financiera. Si nosotros, por ejemplo, nos remontamos al nacimiento de la contabilidad, en lo que viene a ser, por ejemplo, Florencia o aquellas ciudades italianas donde inicia la contabilidad con Luca Pacioli, también después de la contabilidad surge pues la necesidad de hacer una revisión de los estados financieros. Bien, tenemos entonces los tipos de auditoría. Estamos viendo la financiera, está también la auditoría operativa, que viene a ser ¿no? El objetivo de evaluar los grados de eficiencia, eficacia y economía en cualquier operación que sea auditable, ¿no? Y tenemos la auditoría ambiental, que también evalúa el impacto, digamos, de lo que viene a ser la conservación y obviamente la reparación, digamos, de aspectos ambientales, el impacto, digamos, sobre el daño o la prevención. También tenemos la auditoría de sistemas o informáticos. Este tipo de auditoría igual se está poniendo, digamos, muy podemos decir, muy requerido, debido a que obviamente la tecnología ha avanzado bastante. Prácticamente, digamos, quiere reemplazar, digamos, a los paradigmas de la documentaria, es decir, en contabilidad, por ejemplo, el respaldo documentario era prácticamente, digamos, una necesidad desde el nacimiento de la contabilidad, pero actualmente ya los sistemas informáticos están haciendo de que los backups o prácticamente los respaldos, digamos, en digital, sean obviamente más económicos, utilicen menos espacios de almacenamiento físico, estamos hablando, y por el otro lado, de alguna otra manera, los volúmenes inmensos que puedas tener en tus depósitos o archivos, se pueda, digamos, reducir a un flash, a un CD, yo qué sé, a un medio de almacenamiento. Por ende, la auditoría informática de sistemas prácticamente está también, digamos, siendo muy requerido. Obviamente que se requiere una especialización. No podemos decir que, digamos, saliendo auditoría prácticamente podemos hacer esto, sino tenemos que tomar especialistas. Pero es el examen de los sistemas de información u otros sistemas asistidos obviamente con tecnologías de información. Tenemos la auditoría especial. Esa auditoría especial es más característico, digamos, en el sector público. Esa auditoría especial tiene como objetivo la verificación del cumplimiento de las normas. Entonces, esa verificación de las normas, obviamente, es un objetivo que persigue prácticamente, digamos, la auditoría forense. Y finalmente está, digamos, la auditoría de proyectos, ¿no? Los proyectos de inversión. Bueno, hay también, especialmente, digamos, en lo que viene a ser el Estado, nosotros podemos decir que se gestan proyectos de diferente naturaleza. Proyectos de educación, salud, infraestructura, mejoramiento, puede ser fortalecimiento, yo qué sé, ¿no? Tienen, y obviamente tienen diferentes formas, digamos, de planteamiento y ejecución de los proyectos. Estos requieren también ser auditados. Entonces surge, por ejemplo, la auditoría de proyectos de inversión. Es muy requerido también en entidades públicas, ¿no? Especialmente los que ejecutan proyectos. Gobernaciones, gobiernos municipales, proyectos de los ministerios. Son también auditorías
que son requeridos, vuelvo a reiterar, más en el sector público. Bueno, revisaremos también de pasadita el proceso de auditoría. Nosotros sabemos que el proceso de auditoría necesariamente tiene que tener pasos ordenados, lógicos y secuenciales para ejecución de una auditoría, cualquiera, ¿no? En este caso, desde la auditoría financiera hasta la auditoría de proyectos. ¿Cuáles son esos hitos que tiene el proceso de auditoría? Siempre vamos a empezar con la planificación. Siempre vamos a empezar con lo que viene a ser la planificación. Luego la ejecución del trabajo. Y finalmente la conclusión y comunicación de resultados. Son las tres etapas, las tres fases de la auditoría de proyectos. Entonces, la planificación es una etapa necesaria para que puedas ejecutar el trabajo de auditoría. El trabajo de auditoría a la vez es necesario para poder emitir el informe. Entonces, uno depende del otro. No podemos hacer un salto secuencial, por ejemplo, en una de las etapas. Es como dar, digamos, un paso, digamos, para poder, digamos, hacer la realización, digamos, básicamente, de una auditoría. Tiene que ser secuencial. La planificación respalda la ejecución y la ejecución respalda la conclusión de los comunicados, ¿no? Eh, eh, bueno, esto sería entonces el proceso de auditoría en cualquier, digamos, tipo de auditoría también, no necesariamente en la financiera. Veremos entonces ahora lo que viene a ser a ver, ¿dónde está? Ajá. El proceso de auditoría. Bien. Eh, Veremos lo que viene a ser, digamos, los criterios para la emisión de los estados financieros. Ustedes saben que en el proceso, por ejemplo, de auditoría, lo que hacemos en forma, podemos decir, en auditoría financiera, es la verificación del ciclo contable. Si ustedes, por ejemplo, hacen un análisis en el curso, por ejemplo, de auditoría financiera, a ver, aquí antes hay una preguntita que me han hecho en el chat. Dice, en cualquier auditoría, ¿ese es el proceso de auditoría? Dice, sí. Siempre va a tener un proceso de planificación, ejecución y comunicación de resultados. Ahora, ahora, que en una auditoría operativa, por ejemplo, le llamen estudio preliminar, obviamente que se refiere a la etapa de planificación, ¿no? En síntesis, ese proceso es válido para cualquier tipo de auditoría. Obviamente que le ponen algunas veces para hacerlo más interesante de por ahí, obviamente diferenciarlo de una y otra auditoría, le ponen de por ahí otro término para referirse a la planificación, pero sigue siendo el mismo. En términos sencillos, necesitamos la planificación de auditoría para poder ejecutar. Entendemos que la planificación obviamente nos asegura dos cosas. Uno, la calidad del servicio. Y segundo, también la eficacia de la auditoría. Asegura, obviamente, digamos, la eficacia de la auditoría. En otras palabras, el cumplimiento de los objetivos de auditoría. Entonces, no podemos dejar de lado prácticamente, digamos, el elemento de la planificación. ¿No ve? Bien, ese vendría a ser, digamos, lo que viene a ser, digamos, el proceso de auditoría. Pero veremos los criterios, digamos, para la emisión de los estados financieros. En lo que viene a ser, por ejemplo, una auditoría financiera, nosotros lo que vamos a revisar, por ejemplo, a ver, veremos acá, ¿no? En una auditoría financiera, ¿no? Se debe realizar el examen del proceso contable. ¿Qué,
de lo que viene a ser el mismo ciclo, lo que conocemos como ciclo. Veremos por qué. Si nosotros, por ejemplo, ¿no? En el ciclo contable, por ejemplo, primero tenemos los documentos de origen. Dos, una vez que tienes, digamos, aquello, puedes hacer el registro. Tres, una vez que haces el registro, haces obviamente el resumen en los mayores. Cuatro, haces después de los mayores, haces lo que viene a ser, digamos, la hoja de trabajo, ¿no? Hoja de trabajo. Luego en el 5 hace lo que viene a ser, digamos, los famosos ajustes. Y finalmente emites los estados financieros. En la auditoría financiera lo que vamos a hacer es emitir una opinión sobre los estados financieros. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros con el tema, digamos, de procedimientos? Y por ejemplo, vamos a nosotros tener de que estos estados financieros necesariamente están sustentados, digamos, por un ciclo anterior. Por lo tanto, en lo que viene a ser el enfoque, por ejemplo, de auditoría financiera, lo que vamos a, por ejemplo, ver es una verificación de todo lo que es el ciclo, ¿no? En las cuentas o áreas críticas que hayamos nosotros definido en lo que viene a ser el análisis de planificación, ¿no? De por ahí que digamos necesitamos hacer una prueba sustantiva. Entonces lo que vamos a hacer nosotros para validar obviamente el saldo expuesto en los estados financieros es remitirnos prácticamente, digamos, al proceso, digamos, desde el origen, ¿no ve? Eso obviamente nos va a dar obviamente una conclusión mayor. Eso también, más adelante seguramente lo vamos a complementar, está referido obviamente con la aplicación de pruebas sustantivas. No es que el auditor prácticamente, digamos, va a hacer de alguna otra manera mecánica, digamos, este proceso, sino se va a valer de técnicas de auditoría para poder revisar. Pero ¿dónde va a encontrar evidencia? Obviamente en el ciclo contable. Hay un dicho que dicen, por ejemplo, y ustedes lo han debido seguramente escuchar de otros colegas o profesionales, y es que en cierta forma se cumple prácticamente, digamos, este dicho. Esto es lo que dicen, por ejemplo, de lo que se dice que el buen auditor es aquel que conoce, ¿no? También de mejor forma la contabilidad, ¿no? Para extraer una muestra, por ejemplo, si no sabes manejar el sistema, por decir, digamos, yo qué sé, no puedes, por decirte, digamos, pedirle, por decirle, el password para ser, digamos, usuario de consulta, o definitivamente, digamos, pedirle, digamos, alguna verificación, ¿no? Que lo puedes hacer de forma directa. Necesariamente tienes que comprender el sistema contable que estás, obviamente, digamos, auditando. Entonces, esto prácticamente, digamos, podemos nosotros evidenciarlo en lo que viene a ser, ¿no? El desarrollo de la misma auditoría. Entonces, vamos a ver acá dónde está. Veremos entonces en forma seguida lo que viene a ser, a ver, en el repaso, a ver, ¿dónde está? Lo que vamos a ver como criterios para emisión de los estados financieros, en nuestro medio, por ejemplo, todavía ¿no? está prevaleciendo lo que viene a ser, por ejemplo, ¿no? los principios de contabilidad que nosotros conocíamos. Esto obviamente era el medio para poder elaborar los estados financieros. Son preceptos básicos, ¿no? que adoptamos los contadores para poder registrar, para poder resumir y para poder procesar, ¿no? y presentar finalmente los estados financieros. Entonces, estos criterios obviamente tienen que ser obviamente normados de una forma homogénea. Obviamente, ese medio para normar en forma homogénea se viene a constituir el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, ¿no? Que está obviamente a cargo del Colegio de Auditores de Bolivia como entidad, digamos, gremial de lo que viene a ser
profesionales en auditoría o contaduría pública. Además que el Colegio de Auditores de Bolivia y su brazo técnico, que es el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, es parte, ¿no?, de lo que viene a ser la Asociación Interamericana de Contabilidad, la AIC, que es obviamente el que aglutina finalmente a nivel mundial, ¿no?, lo que viene a ser, digamos, los profesionales a nivel mundial en la rama de auditoría y contabilidad. Por ende, también es el órgano rector en la emisión de los estados financieros, en la emisión de normas técnicas para la parte contable y la de auditoría. Una proyección, obviamente, que ha ido haciendo el colegio, lo que viene a ser la AIC, la Asociación Interamericana de Contabilidad, es la armonización contable. De alguna otra manera, digamos, esa armonización contable, ¿no?, se refiere obviamente a una homogenización de la adopción de las normas a nivel internacional. Obviamente, con sus propias características. No podemos indicar que la economía boliviana es similar a la economía de Estados Unidos. Prácticamente eso es imposible, obviamente, de poder ¿no?, decir que es, digamos, eh, igual, o sea, es a la vista que obviamente es una economía más grande la otra y nosotros somos más pequeños. De por ahí, obviamente, la legislación, por ejemplo, comercial es diferente en la nuestra y obviamente, digamos, eh, la de Norteamérica obviamente tiene otra legislación en cuanto a lo que viene a ser la parte comercial y obviamente eh, esto hace obviamente, digamos, de que nosotros como país tengamos que adoptar obviamente las normas internacionales, pero con características propias. Entonces, a eso le han llamado armonización, ¿no? Armonización. Pero, ¿hay criterios? Sí, hay criterios. Es decir, nadie puede decir que trabajamos la contabilidad de una forma artesanal o trabajamos prácticamente a criterio propio del auditor o en este caso del contador público. No, no. Hay criterios mínimos en lo que viene a ser lo que es el registro, lo que es el resumen, la preparación y la presentación de los estados financieros. En otras palabras, para ejecutar el ciclo contable tenemos que aplicar las normas técnicas. Bien, en auditoría ahora prácticamente, digamos, tenemos los criterios también para poder realizar, digamos, una auditoría. Esas normas que emite el Colegio de Auditores mediante el CERNAC están referidas también a lo que viene a ser el mismo proceso de auditoría. Están, por ejemplo, las normas generales, las normas relativas a la ejecución del trabajo y las normas relativas al dictamen. O sea, tiene obviamente, podemos decir, la misma perspectiva del proceso de auditoría. Vamos a revisar la norma de auditoría 1, por ejemplo, la que estaba, digamos, vigente. Hay un chat que me ha llegado, a ver, vamos a ir indicando, dice, LICE, si organizaciones públicas, dice, están en base a la Contraloría NIAS, en caso de las organizaciones privadas, ¿sobre qué norma se aplica o quién es el órgano rector respecto de la auditoría? A ver, no, aquí estamos con una confusión. Dice, las organizaciones públicas, el sector público, la auditoría gubernamental, como nosotros lo hemos indicado, tiene como órgano rector a la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado es el que emite normas, ¿no?, para la parte de auditoría gubernamental. Entonces, el auditor gubernamental tiene que aplicar esas normas emitidas por la Contraloría. En cambio, el sector privado tiene obviamente, digamos, como órgano rector, uno de los órganos rectores, por ejemplo, es obviamente el Colegio de Auditores de Bolivia en cuanto a lo que es la normativa, ¿no? Tenemos el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, que ha recomendado también aplicación de las normas internacionales de auditoría, de acuerdo, pero es el ente nacional el que obviamente está obviamente poniendo en vigencia las normas internacionales, ¿de acuerdo? Pero
además existen también otras organizaciones rectoras que también están obviamente, digamos, emitiendo normativa para que pueda ser aplicado en lo que viene a ser la auditoría del sector privado. ¿Quién es, por ejemplo? Uno de ellos es el Servicio de Impuestos Nacionales. Te dice que coloques tantos anexos, haga su dictamen tributario, hace requerimientos específicos en materia tributaria que los tiene que cumplir el auditor, ¿no? U otro, por ejemplo, que viene a ser la autoridad del sistema financiero para los bancos y entidades financieras. Veremos entonces las normas generales para poder un poco revisar cómo nosotros los auditores tenemos que obviamente, digamos, desarrollar nuestro trabajo. Y eso muchas veces implica, digamos, varios aspectos que están obviamente en la norma. Veremos, por ejemplo, la capacidad profesional, ¿no? Muchos obviamente se creen obviamente auditores ya, si son arquitectos se creen auditores técnicos. Si es que son, digamos, médicos, se creen auditores médicos. Si es que salen, por decir, ingenieros, son, ¿no? Ingenieros auditores. O sea, prácticamente pareciera que los otros profesionales, de alguna u otra manera, quieren ser auditores, pero la norma específica, por ejemplo, en la norma general nos dice la capacidad profesional. ¿Qué implica esto para el ejercicio profesional de la auditoría? Bueno, es el examen pues de la auditoría que se realizará por personas que tengan capacidad técnica. ¿Cómo demostramos la capacidad técnica, queridos? La capacidad técnica obviamente está pues demostrado justamente en la formación universitaria. Cuando ustedes obtienen título de contador público, están, ¿no? Están demostrando mediante ese medio que se llama el título la capacidad técnica para ejercer la profesión del auditor. Eso es prácticamente, digamos, lo que ¿no? los habilita la capacidad técnica, ¿no? Entonces, mal puede decir un administrador o un economista que también sabe harto de auditoría. La anterior en una reunión, por ejemplo, ¿no? Se presentaba un economista y decía, yo he hecho 10 años de auditoría, he revisado todo, revisaba yo, dice. Y yo me preguntaba dentro de mí, ¿y quién le ha dado la capacidad técnica? Nadie, ¿verdad? O sea, la sociedad obviamente nos hemos organizado también para generar obviamente capacidades técnicas, es decir, cada quien sabe bien obviamente de lo que ha estudiado o se ha formado o prácticamente ha adquirido pues esa pericia, esa capacidad, esa aptitud. Entonces, no puedo estar yo hablando igual, decir, como auditor financiero, estar, digamos, en una reunión y decir, no, yo he hecho 20, digamos, mediciones del PIB. ¿Verdad? Y ¿quién le ha dado capacidad técnica? Seguramente que no es mi área. Entonces, lo mismo ocurre obviamente en esto. La norma es bien clara y dice capacidad profesional, tiene que acreditar la capacidad técnica y la capacidad técnica es demostrable mediante lo que viene a ser el título en Provisión Nacional de Contador Público o Auditor Financiero. Y el otro obviamente dice, esto va a hacer que su trabajo sea pues eficiente como auditor. No vamos a ser obviamente empíricos, ¿no? Aquellas personas que obviamente no han pisado la universidad, pero por azares de la vida, digamos, ¿no? Hacen de trabajos obviamente y también aprenden, ¿no? Pero esos empíricos no van a hacer el trabajo con eficiencia, ¿no? Implica que obviamente seguramente lo van a hacer al contrario, con ineficiencia. Entonces la capacidad técnica también lo que te asegura obviamente es la eficiencia en el trabajo de auditoría financiera u otro tipo de auditorías. Bueno, ese es un primer elemento. La segunda, ¿no? La segunda norma nos indica que debemos tener independencia. El auditor, a diferencia de los abogados, nos debemos a velar el interés prácticamente, digamos, del bien común. En una empresa, los estados financieros prácticamente, los usuarios de la información financiera. Bueno, veremos el tema de la independencia. La otra norma, obviamente, de la independencia es pues referido a velar el interés común.
en un estado financiero, por ejemplo, el interés de los usuarios de la información son diversos, ¿no? Obviamente los principales serán de por ahí los inversionistas, los dueños de la empresa, pero también pues están pendientes los trabajadores, están pendientes los proveedores de la empresa, los clientes. Prácticamente hay un interés, podemos decir, directo o indirecto sobre la información financiera. Por tanto, el auditor lo que va a hacer es obviamente, digamos, ¿no? Velar ese interés común. En contabilidad le han llamado equidad. El contador tiene que tener equidad. ¿Qué implica? ¿No? Tiene que ser prácticamente, ¿no? Equilibrado con el conflicto de intereses. Todos obviamente tienen que obviamente tener, digamos, podemos decir, una adopción, ¿no? De equidad de parte del contador. Y el auditor, como hace una revisión de los estados financieros, lo que va a velar es la independencia. No puede ser prácticamente, digamos, influenciado para poder distorsionar su conclusión. Y ahí nace para nosotros, ¿no? La aplicación de lo que nos decían, por ejemplo, desde primer año de auditoría o contaduría pública. El auditor es como jugar en el cacho, decían, ¿no? ¿Y cómo es eso? Yo me preguntaba. ¿Cómo hacen? Pues hacen partir, ¿no? Lo que se ve, se anota. ¿Qué queremos decir con eso? Que prácticamente la conclusión del auditor tiene que ser, ¿no? La situación real en el que se encuentre el estado financiero. Eso prácticamente, esa objetividad con la que vas a ver obviamente tu evidencia, hace que mantengas obviamente este criterio de independencia. Entonces, es bien importante el trabajo de independencia, inclusive está ligado a esto, por ejemplo, la ética, eh, que a la larga, ¿no? Nos ha ido dando, obviamente, digamos, un espacio en la sociedad. Y de esto muchos colegas, por ejemplo, no son conscientes. El tema de la independencia, por ejemplo, nos ha dado trabajo en el tiempo. ¿Por qué digo esto? Desde que ha aparecido la contabilidad, por ejemplo, implicaba, por decirles, el tema de eh, revisar los registros, digamos, de los comerciantes. El comerciante desconfiaba de alguna manera si está manejando bien o mal, era el volumen de lo que viene a ser las transacciones de tal forma que ya obviamente llevarlo a la mente o a la cabeza del comerciante era imposible. Entonces contrataban obviamente un registrador contable para que vaya obviamente registrando las operaciones. Pero aún así, él obviamente se ponía en el, obviamente ¿no? En lo que viene a ser la duda o prácticamente, digamos, necesitaba que alguien pueda decirle que está bien esos registros. Entonces surge la necesidad de poder, obviamente, contratar a alguien que verifique, digamos, la realidad de los registros contables. Ahí nace la necesidad de la auditoría, que hemos ido vendiendo prácticamente. Algunos nos dicen, usted solamente vende en fe, es como un notario, están diciendo que está bien algo, dan fe de eso. De acuerdo, es similar. La independencia, por ende, nos ha dado un espacio en la sociedad. Si ustedes, por ejemplo, escuchan en las noticias, tenemos que hacer auditoría. ¿Cuándo piden auditoría? ¿Qué están diciendo? Queremos alguien independiente que venga a revisar esto, porque aquí huele mal, algo está mal. O piensan o tienen indicios de que ha existido un error o una irregularidad, ¿no? Se pierden por decir, hay un daño por decir posible. No, aquí vamos a hacer auditoría, ¿no? Si ven otro canal, por ejemplo, se hizo la auditoría de tal situación. Entonces, ¿qué estamos básicamente sustentando nuestra profesión? Es a partir de la independencia. El día que nosotros perdamos la independencia, vamos a perder credibilidad en la sociedad. Y eso implica prácticamente de que nuestra profesión de por ahí ya no sea obviamente requerido, ¿no? ¿Por qué? Porque si los auditores ya no son independientes, si más bien dicen lo que a los que les pagan les dan, digamos, la razón, ¿no ve? O vamos a cantar lo que nos piden que cantemos prácticamente a partir de un honorario, ese día prácticamente hemos perdido
total independencia. Por ende, estamos obviamente descalificando nuestro lugar en la sociedad y por ende estamos obviamente generando a futuro de que esta profesión obviamente de alguna otra manera ya sea de alguna otra manera muy cuestionada. Entonces, un elemento principal que tenemos que cuidar en el ejercicio de la auditoría, ser independientes, ser independientes. Veremos la tercera, que viene a ser el cuidado y diligencia profesional. A la hora de ejecutar la auditoría, nosotros tenemos que mantener cuidado y tenemos que también mantener diligencia profesional. Implica a nosotros que prácticamente, digamos, el profesional de auditoría debe realizar el examen, ¿no? Y en función a la evidencia, prácticamente, digamos, tiene que formular el dictamen o el informe de auditoría. Esto implicará entonces que en el trabajo tengamos que ser diligentes. ¿Cuándo nosotros somos diligentes en auditoría? Cuando aplicamos las normas de auditoría, en este caso financieras, por ejemplo, y las normas generales de auditoría. Si has aplicado todo eso, estás obviamente, digamos, siendo diligente, ¿no? Estás cumpliendo con lo que te han pedido, digamos, en un proceso de auditoría. Es diligencia profesional. Es la capacidad prácticamente de desarrollar el proceso de auditoría. La diligencia. Más bien lo contrario sería más bien la negligencia, ¿no? Que prácticamente no tiene capacidad para poder llevar obviamente el proceso. Otra norma que necesitamos aplicar relativo a la ejecución del trabajo es de que exista, digamos, la planificación y la supervisión en el trabajo. Hemos indicado que en el proceso de auditoría, antes de ejecutar, tienes que planificar. Y si vas a planificar, entonces, necesariamente, digamos, la auditoría dice, va a cumplir con los objetivos de auditoría. La planificación te asegura eso, te garantiza eso cuando planificas. Estás asegurando que tus objetivos de auditoría se cumplan. Pero también en el proceso de auditoría tienes que también, dice, aplicar la supervisión. La supervisión para nosotros, en términos operativos en auditoría, representa el control de calidad. Prácticamente controlar la calidad con la que estamos haciendo obviamente la ejecución de los procedimientos. Alguien está revisando, el supervisor en este caso, está revisando el trabajo de los otros auditores con la finalidad de que los procedimientos sean eficaces, Entonces, con esto obviamente aseguramos también, obviamente digamos, el cumplimiento de los objetivos de auditoría. Bien, también dice, tenemos que nosotros evaluar el control interno en auditoría financiera. El control interno. ¿Qué implica? Que según obviamente lo que vienen a ser las diferentes, podemos decir, formulaciones, por ejemplo, de lo que viene a ser el control interno, está el COSO, por ejemplo, que divide obviamente en 5 componentes el control interno. Pero el auditor dice tiene que cumplir obviamente con, ¿no?, la evaluación del control interno. Esto para nosotros obviamente es vital, ¿no? ¿Por qué? Porque el control interno para nosotros, si es que lo evaluamos, vamos a nosotros encontrar el grado de eficacia del control interno. Nos interesa que el control interno esté cumpliendo con los objetivos para los cuales se ha adoptado, se ha diseñado ese control. Por el otro lado, sabemos que el control interno coadyuva, ¿no?, a la ejecución de los objetivos institucionales. El control interno lo que hace es obviamente coadyuvar obviamente en el cumplimiento de objetivos institucionales. Entonces, la evaluación en términos de eficacia es obviamente parte de la norma de auditoría, ¿no? Acá también vamos a nosotros entender de que la eficacia no es otra cosa que la comparación de el control implementado respecto al diseño, digamos, del control. El diseño para nosotros viene a ser obviamente, digamos, lo que debe ser.
y el diseño implementado o lo que viene a ser, digamos, el control vigente, ¿no? Es lo que viene a ser nosotros el grado de implementación del diseño. Lo que vamos a hacer es medir en qué grado se está cumpliendo el diseño, ¿no? Eso para nosotros es medir la eficacia del control interno. ¿Cuáles son los tres parámetros para poder evaluar el control interno? Los parámetros de evaluación: alto, medio y bajo. Normas relativas a la ejecución del trabajo. Ahí nosotros tenemos un elemento importante en auditoría y es la acumulación y la evaluación de la evidencia. El auditor es un hombre de evidencia. No nos dejamos guiar por el que dice, por el que no ha dicho, que si definitivamente fue o no fue, sino nos dejamos guiar por la evidencia objetiva que vamos recolectando en lo que viene a ser el proceso de auditoría. Entonces, esta evidencia obviamente dice tiene que tener características de competente y suficiente, ¿no? Esto implicará la aplicación, por ejemplo, la forma de cómo obtener la evidencia utilizando mediante las técnicas de auditoría. ¿Cuáles son esas técnicas de auditoría que nosotros podemos, por ejemplo, encontrar? La observación directa, por ejemplo, ¿no? ¿En qué cuentas, por ejemplo? Si hablamos del balance, las cuentas, por ejemplo, de inventario. En el balance dice 10.000, dividido entre 10, son básicamente 10 unidades que tienen que estar en almacén físicamente, cantidad por precio unitario. Entonces, un medio, por ejemplo, para evaluar la existencia es la observación directa. Seguramente iremos al lugar y haremos la inspección física. Indagación. Podemos pedir una circularización de un saldo, por decir. ¿No ve? Entonces, eso también es otro medio, por ejemplo, ¿no? Otro medio. Podemos, por ejemplo, pedir lo que viene a ser la confirmación, digamos, para proveer una base razonable que permita, digamos, la expresión de opinión para los estados financieros. Si hay un especialista, por ejemplo, un abogado, hay un arquitecto, un ingeniero, para poder evaluar un aspecto específico que no es necesariamente de nuestra área, lo que vamos a hacer, obviamente, entonces, el de emitir, digamos, una opinión sobre los estados financieros, ¿no? Eh, una confirmación, digamos, sobre lo que viene a ser los estados financieros. Entonces, la evidencia prácticamente nos va a arrojar, obviamente, digamos, una conclusión final. El estado de la evidencia va a ser, obviamente, la base para poder concluir y, obviamente, el que va a definir el tipo de opinión o el informe que vamos a emitir respecto a la razonabilidad de los estados financieros. Las normas relativas al informe de auditoría tiene que básicamente, dice, cumplir con las normas de contabilidad aplicables o adoptados por la empresa o la entidad. Eso tiene que estar, obviamente, digamos, en cumplimiento de normas de contabilidad, que pueden ser variados dependiendo del sector, por ejemplo, industrial, comercial, ¿no? El tipo de empresa que sea, seguramente va a ir cambiando y dependiendo de la entidad reguladora no tiene, ¿no? Puede obviamente tener sus propias características, pero siempre enmarcado dentro de lo que vienen a ser las normas de contabilidad. Bien, ¿qué más tenemos? El proceso de auditoría ya les he indicado, ¿no? Hasta acá, por favor, ¿alguien tiene una preguntita? Esto podríamos solamente, digamos, hablar sobre lo que viene a ser la parte teórica. En la parte práctica, tenemos obviamente, digamos, el análisis de las diferentes cuentas, empezando de lo que vienen a ser las cuentas de caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, activo fijo, cuentas por pagar de corto plazo, obligaciones de largo plazo, cuentas de patrimonio, cuentas de ingreso y gasto. Obviamente en este curso va a ser muy corto, obviamente, digamos, revisarlo todo, pero quisiera obviamente mostrarles algunos aspectos que son importantes, digamos, en lo que viene a ser la ejecución de la auditoría. Por ejemplo, las reconciliaciones bancarias o en el caso de activos, la reactualización, el recálculo de la depreciación, la comparación.
Eh, también dice los ratios, dice. Ah, ya, ¿quieres el análisis de planificación que podamos repasar? Eso te refieres, ¿no? El análisis de planificación, donde utilizamos análisis vertical, horizontal, los ratios, digamos, para poder encontrar las áreas críticas. Ah, ya, está bien. Bueno, la auditoría financiera es obviamente, digamos, el examen de los estados financieros con el objetivo de emitir una opinión sobre la razonabilidad. El de confiabilidad está más referido con el tema de auditoría interna. Entonces ahí ustedes van a ver, por ejemplo, los informes de confiabilidad, ¿no?